Vamos a resolver un sistema de ecuaciones no lineales que nos encontramos en dinámica de vuelo. El ejemplo consiste en calcular el ángulo de planeo y la velocidad a la cual se desplaza este avión de papel. En particular, vamos a calcular el mínimo ángulo de planeo que resulta en el vuelo más largo, el vuelo de mayor desplazamiento. Entonces acá tengo el diagrama de cuerpo libre, donde vamos a asumir que las únicas fuerzas que contribuyen, como este avión está planeando, no hay propulsión, solo tenemos la sustentación, que es la fuerza aerodinámica que es perpendicular a la velocidad de desplazamiento de la aeronave. Tenemos el arrastre, que es la fuerza aerodinámica que se opone al movimiento. Y tenemos el peso. Esas son todas las fuerzas que actúan sobre este avión. Y queremos calcular entonces el ángulo de desplazamiento. Este es el ángulo que forma la trayectoria del centro de masa con respecto a la horizontal y la velocidad del centro de masa, que resultan en el vuelo con un ángulo más somero, es decir, el vuelo con el desplazamiento horizontal más largo. Si hacemos la suma de fuerzas, tenemos que en la dirección perpendicular al desplazamiento de la aeronave tenemos que la sustentación debe balancear al peso por el coseno de gamma. Y en la dirección del movimiento de la aeronave tenemos que el arrastre debe balancear el peso por el seno del ángulo. Entonces, estas son dos ecuaciones y esto debe ser igual a 0, 0. Ahora, ¿dónde está la velocidad? Bueno, la sustentación y el arrastre dependen de la velocidad. De hecho, la sustentación la vamos a calcular como un medio por la densidad del aire, la velocidad de desplazamiento al cuadrado, ya tenemos un comportamiento no lineal, por la superficie del ala, esta superficie, por el coeficiente de sustentación. Y el arrastre está determinado por un medio ρ b cuadrado, la superficie, por el coeficiente de arrastre, coeficiente de drag. Entonces estos coeficientes son números adimensionales que dependen de la forma del ángulo de ataque que forma la trayectoria con el borde de ataque de las alas y de muchos otros factores. Pero acá tengo un programa para estimar este coeficiente de sustentación y arrastre para este avión de papel. Y este ejemplo está tomado del libro Dinámica de vuelo de Robert Stengel. Voy a poner en la descripción los detalles del libro. Entonces, este es mi script. Defino un montón de constantes: la densidad del aire, la aceleración gravitacional, la masa. Este avión pesa alrededor de 3 gramos. Tiene una superficie de alas de alrededor de 0,017 metros cuadrados. Esto es una razón de aspecto y un montón de otros coeficientes que me sirven para estimar el coeficiente de lift y de drag, de sustentación y arrastre. Si quieren ver más detalles, los invito a revisar el libro. Pero si no saben nada de dinámica de vuelo, no se preocupen. Esto es solo una excusa para encontrar un sistema de ecuaciones no lineales que es relevante en aplicaciones. Entonces, si quieren saber cuál es el valor del coeficiente de lift y de drag, el coeficiente de sustentación es de 0,22 y el coeficiente de arrastre es de 0,04 en este caso. Esos son los valores que estamos estimando. Entonces, tenemos que estas dos variables son funciones de b. Por lo tanto, si reemplazamos, acá vamos a obtener dos ecuaciones
no lineales que acoplan v y gamma. Entonces esa es la función que vamos a buscar resolver. Acá estoy definiendo el drag como función de la velocidad, el lift como función de la velocidad, ¿cierto? Un medio rho v cuadrado por s por el coeficiente drag, que ya lo calculé, es simplemente un número, y la sustentación, un medio rho v cuadrado por la superficie por el coeficiente lift, que también es simplemente un número. Entonces tengo estas dos funciones de la velocidad, y ahora sí voy a definir la función cuyos ceros quiero encontrar. Esta función f. Ahora esta función f debe devolver un vector con componentes f1 y f2, que corresponden a cada una de estas dos ecuaciones. Y debe recibir también dos argumentos. En este caso recibe x, entonces x debe ser un vector de dos componentes, componentes x1 y x2, donde x1 va a representar la velocidad y x2 va a representar gamma. Entonces, al definir la función acá, voy a evaluar el arrastre en la velocidad, el arrastre en función de la velocidad, x1, y el peso, tengo el peso por el seno de x2, que es el ángulo. Y mi segunda ecuación entonces es el arrastre menos, perdón, la sustentación evaluada en la velocidad menos el peso por coseno del ángulo. Y si se fijan, el 90% de este script es formular el problema, calcular los coeficientes involucrados y plantear, formular esta función. Esa es la mayor parte del trabajo. Ahora, resolver el sistema es solo esta línea. Para resolver, entonces me doy una adivinanza, un valor inicial para buscar ceros de esta función. En este caso me voy a dar una velocidad positiva y un ángulo negativo, un ángulo de descenso, para encontrar soluciones físicas, soluciones que están en el cuadrante correcto. Y una vez que tengo este x0 para iniciar mi búsqueda, llamo a fsolve, le entrego la función y mi condición inicial, y eso es todo. Luego, este vector solución tiene dos componentes. La primera va a ser mi velocidad y la segunda va a ser gamma, el ángulo. Entonces, como resultado obtenemos que este avión vuela a 3,5 metros por segundo y tiene un ángulo de descenso mínimo, es decir, el ángulo más somero que genera el mayor recorrido, es un ángulo de 10,2 grados. Cuando veamos ecuaciones diferenciales vamos a simular la trayectoria de este avión de papel. Ok, gracias.